Hemos querido llamar a esta charla de las galaxias al Big Bang. Y el motivo de ese nombre es que es un poco el camino que hemos llegado para tener una teoría que explique el universo en su conjunto, que es la teoría del Big Bang. Las galaxias han jugado un papel, siguen jugando un papel porque, como van a ver, son los ladrillos del universo. Si ustedes ven esta imagen, si pudiéramos apagar un poquito más las luces, ¿hay alguna posibilidad? Bueno, ahí ven una toma del cielo hecha desde el Observatorio de Aras de los Olmos. Es un observatorio que pertenece a la Universidad de Valencia, en la montaña de Aras de los Olmos. Todo lo que ven ahí son estrellas de nuestra galaxia. ¿Todo? No. No sé si esto funcionará. Lo he probado antes. Ese punto no es una estrella. ¿Lo ven? Eso es la galaxia de Andrómeda. Vamos a identificarlas. Las rayas normalmente no están en el cielo, pero son la forma que tenemos los astrónomos de poner patrones para identificar las estrellas y las llamamos constelaciones. Son agrupaciones que realmente no son agrupaciones físicas, son agrupaciones mentales, porque nosotros jugamos mucho a eso de que jugábamos desde pequeñitos, al menos ustedes que son la mayoría de mi propia generación, ahora los niños no lo hacen, eso de unir los puntos, pues bueno, pues eso lo hacemos también con las estrellas del cielo, y ahí tienen a Casiopea, tienen a Andrómeda, tienen a Cefeo, tienen la constelación de los peces, y en la constelación de Andrómeda está precisamente ese punto que hemos dicho que es la galaxia de Andrómeda. Es el único objeto que desde el hemisferio norte podemos ver y que no pertenece a la Vía Láctea. En el fondo se puede ver a simple vista, hay que tener muy buena vista, pero se puede ver. Desde luego con unos prismáticos normales ya se ve muy bien. Y lo que estamos viendo es solo el núcleo de la galaxia, pero es por presentarles una galaxia que se conoce desde siempre, porque siempre, incluso antes de que se conocieran se utilizaran los telescopios, se podía ver. Desde el hemisferio sur se pueden ver otras galaxias, como las nubes de Magallanes, que reciben el nombre precisamente por el explorador. Son galaxias mucho más pequeñas, pero que están mucho más cerca. Son galaxias irregulares. Andrómeda es como la Vía Láctea, es una galaxia de gran diseño, una galaxia espiral. Esta es la visión que tenemos de la Vía Láctea desde el interior. Claro, nosotros vivimos en una galaxia, que ya verán algunas imágenes después, que es como una estructura espiral, como una ensaimada, pero la estamos viendo desde dentro. El camino lechoso, que sería la traducción de Vía Láctea, es el nombre que en nuestra cultura se le ha dado, porque el origen mitológico es que Hércules, que era un hijo ilegítimo entre muchos que tenía Zeus, para que pudiera ser, porque la madre era humana, para que pudiera ser también Dios, pues Zeus pretende que su mujer, que es Hera, amamante. Es una imagen que, por ejemplo, en varios cuadros, uno clásico de Tintoretto, se ve fantástica. Y cuando Hera está durmiendo, Zeus le acerca al bebé, a Hércules, que ya era fuerte, y Hera se despierta y lo aparta. Y al apartarlo, como aquel ya había empezado a mamar, sale la leche de la diosa, y eso es el cielo estrellado, eso es la Vía Láctea, por eso le llamamos así. Bien, pues esa es la visión que tenemos desde el mismo observatorio de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Pero hay otras galaxias, pues esto es algo que no se sabe de toda la vida, es decir, evidentemente ese puntito que vemos más nebuloso, ya preocupaba a los astrónomos del siglo XVIII y XIX. Y hacia 1800, este astrónomo francés, Charles Messier, que como la mayoría de los astrónomos de la época estaba muy preocupado por los cometas, que no tienen mucho que ver con la charla, lo que pretendió es hacer un catálogo de objetos nebulosos que al verlos en los telescopios parecían cometas que podían empezar a estar desarrollando la cola, pero que estaban siempre. Los cometas vienen y se van. Por lo tanto, si estaban siempre en el cielo, eran falsas alarmas. Su catálogo de falsas alarmas se ha convertido en un catálogo muy utilizado, sobre todo pues, durante el siglo XVIII y el XIX, como uno de los catálogos de objetos donde se mezclan galaxias, nebulosas, cúmulos.
los 110 objetos nebulosos de Charles Messier, entre los cuales hay algunas galaxias. Los 110 objetos se reconocen con la letra M y un número correlativo del 1 al 110. Por ejemplo, M1 es la nebulosa del Cangrejo, que es el resto de una supernova, o M, como van a ver ahora, 51 es una galaxia espiral. Esta galaxia espiral la dibujó sentado en el telescopio el astrónomo y noble irlandés Lord Rose, de Parsonstown, es el lugar donde él vivía, y ahí hay un castillo, en el castillo de Berg, que es visitable en Irlanda y que todavía se conserva ese telescopio. Esto es una fotografía de 1845, cuando ya empezaban las fotografías, pero lo de abajo es un dibujo de uno de estos objetos de Messier, que es una galaxia espiral. Esa galaxia espiral la podemos fotografiar, yo la he fotografiado muchas veces, por ejemplo con este telescopio que está en Aras de los Olmos. Esa es una foto ya antigua, no pretendía más que hacer una foto que se pareciera al dibujo. Y como pueden ver, pues Lord Rose dibujó muy bien, pues eso, muchos años antes, desde su observatorio y con la incomodidad que suponía estar sentado en el foco de ese telescopio que han visto ahí arriba. Un telescopio que era el más grande del mundo en ese momento y que se llamaba el Leviatán. Bien, ¿cuál era la naturaleza de estas galaxias? ¿Qué se sabía de ellas? ¿Eran objetos que pertenecían a eso que ya empezamos a llamar la Vía Láctea, o en cambio eran galaxias independientes? Bueno, pues esto fue un debate que no se resolvió hasta 1924. Por ejemplo, a principios del siglo XX, esta divulgadora, que es una ya divulgadora británica, escribe en ese libro, que yo lo tengo en el observatorio, la siguiente expresión: la cuestión de si las nebulosas son o no galaxias externas no necesita más discusión. Ha encontrado respuesta con el progreso de los descubrimientos. Ante el conjunto de las evidencias, ningún pensador competente podría mantener que las nebulosas son sistemas de estrellas de rango comparable a la galaxia. La galaxia en mayúscula es la Vía Láctea. Podemos afirmarlo con seguridad, hemos llegado a la certeza práctica de que todos los contenidos de la esfera celeste, estelares, nebulosos, pertenecen a una única y vasta congregación. Es rotunda, pero está completamente equivocada. Hoy sabemos que eso no es así, pero a principios del siglo XX esta era la teoría mayoritaria, y esa es la teoría que defendían algunos de los astrónomos, y muy importantes, por ejemplo. Veremos ahora después esa discusión. Pero ahora lo que les quiero decir es cómo llegamos a saber, qué es lo que nos llevó a saber que habían más galaxias como la nuestra. Para eso necesitábamos una herramienta que nos permitiera medir las distancias a las estrellas y, si podía ser, también a las galaxias. En el vídeo que les voy a poner ahora van a conocer a este personaje, John Goodricke, un británico de finales del siglo XVIII que descubrió que habían estrellas cuyo brillo no era constante. Son estrellas que llamamos variables. Y luego saldrá una astrónoma ya del siglo XX que, utilizando esas estrellas, es capaz de medir las distancias a esas estrellas y, si están en otras galaxias, a las galaxias que las albergan. Vamos a ver el vídeo, que además es yo creo que muy recomendable, y si se oye todo bien. ¿Quién no se ha maravillado alguna vez contemplando el cielo nocturno durante una noche estrellada, alejado de las luces de la ciudad? Miles de estrellas pueblan la bóveda celeste. Nuestros ojos no pueden apartar la vista de la majestuosa Vía Láctea, que inspiró fantásticas mitologías a nuestros antepasados. Hoy sabemos que ese camino lechoso estelar es la visión, desde dentro, de una galaxia, la nuestra, formada por centenares de miles de millones de estrellas y gran cantidad de gas y polvo. Los antiguos griegos pensaban que ese paisaje estelar era inmutable y que estaba hecho de un material propio de los cielos al que llamaron quinta esencia. Pero las estrellas escondían misterios que la humanidad ha sabido desvelar.
analizando su luz, sus variaciones, sus latidos, pero también detectando sutiles mensajeros invisibles a nuestros ojos y telescopios, los neutrinos. La segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo es Algol, un nombre árabe que significa la cabeza del demonio. Probablemente, este nombre se debe a su extraño comportamiento. No brilla siempre con la misma intensidad. En una época en la que se creía que el cielo era inmutable, no se podía entender que el brillo de una estrella cambiara de ese modo. Era una estrella variable. Cada 3 días, su luz disminuía de repente en 3/4 partes de su intensidad, y Algol permanecía así oscurecida durante 10 horas antes de recuperar su brillo normal. Nadie había sido capaz de dar una explicación satisfactoria al comportamiento de esta endemoniada estrella. A finales del siglo XVIII, en 1782, el jovencísimo astrónomo aficionado inglés John Goodricke, que era sordo desde que sufriera la escarlatina a los 5 años, estudió la estrella durante muchas noches y comprobó que las variaciones en su brillo eran extremadamente regulares, con un periodo de 68 horas y 49 minutos. Para explicar este fenómeno, aventuró una hipótesis revolucionaria para la época. Sugirió que Algol tenía una compañera oscura que orbitaba a su alrededor. El brillo de Algol disminuía súbitamente cuando esta compañera pasaba entre la estrella y la Tierra, eclipsando la mayor parte de su luz. Acababa de descubrir la primera estrella binaria eclipsante. 2 años después, John Goodricke se percató de la variabilidad de Delta Cephei, la cuarta estrella más brillante de la constelación de Cefeo. Se trata de otra estrella variable, pero en este caso su brillo, que cambia periódicamente, lo hace como consecuencia de pulsaciones en el interior de la estrella que provocan que sus capas exteriores se expandan y contraigan rítmicamente, como los latidos del corazón, solo que con un periodo de 5 días, 8 horas y 47 minutos. El joven Goodricke fue nombrado miembro de la Royal Society por sus descubrimientos. Solo tenía 21 años. Desgraciadamente, 14 días más tarde, el 20 de abril de 1786, John Goodricke moría víctima de una neumonía, que seguro habría adquirido como consecuencia de las largas y frías noches de observación, soportando las inclemencias de la meteorología británica. Las observaciones astronómicas de Goodricke y sus conclusiones abrieron el campo de estudio de las estrellas pulsantes. 125 años después de su prematura muerte, la astrónoma norteamericana Henrietta Leavitt, una calculadora del Observatorio de Harvard, estudiando y catalogando las estrellas variables en las nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea, realizó un gran descubrimiento que permitiría empezar a medir el increíble tamaño del universo. Pero eso es otra historia. El estudio de las estrellas variables llevó a los astrónomos a descubrir estrellas cuyo brillo aumentaba bruscamente de manera espectacular. Primero fueron las novas, posteriormente las supernovas. Estas últimas se producen cuando estrellas con más de 8 masas solares y que han agotado todo su combustible colapsan por efecto de la gravedad. Los modelos teóricos que explican el colapso de las supernovas y la formación de una estrella de neutrones le dan un papel muy relevante a una partícula elemental, por otro lado muy elusiva, el neutrino. El 23 de febrero de 1987, 2 detectores de neutrinos, uno en Japón y el otro en Estados Unidos, observaron una señal anómala. Detectaron un total de 20 neutrinos en exceso sobre la señal habitual, en un intervalo de pocos segundos. Inicialmente nadie se percató. En realidad, simultáneamente, alrededor de 10 billones de neutrinos estaban atravesando nuestro cuerpo, sin manifestarse. 3 horas más tarde, desde el Observatorio de las Campanas en Chile, se descubría la supernova SN 1987A, en la Gran Nube de Magallanes, a 170.000 años luz. La señal de los neutrinos, su energía y su duración eran consistentes con la creación de una estrella de neutrones, como consecuencia del colapso de la supernova. La física nuclear, la física de partículas y la astrofísica latieron juntas aquel día.
las calculadoras. Comentaba el vídeo quería pretender hablarnos de esas estrellas variables. Las estrellas variables se convirtieron, un poco por casualidad, en la manera de medir distancias en el universo mucho más allá de nuestra galaxia. Y la primera que hizo eso, la primera fue una mujer. En astronomía han habido contribuciones de astrónomas muy importantes, a veces han quedado ocultas, y aquí podría haber ocurrido. Esa imagen que tienen son las calculadoras de Harvard. El jefe, claro, es el señor que está de pie, que se llama Pickering, William Pickering. La que está también de pie es Williamina Fleming, que era la ama de llaves de Pickering. Y Pickering se da cuenta que es realmente una persona muy lista, y en un determinado momento le propone venir al observatorio a hacer trabajos de cálculo. Cuando no habían ordenadores, eran las personas las que hacían estos cálculos, y se llamaban así las calculadoras de Harvard. Poco a poco fueron contratando más mujeres, seguramente por dos motivos: porque les pagaban menos que a los hombres, y también, y eso Pickering lo afirma, porque se equivocaban menos, porque hacían cálculos mucho más precisos. Bueno, pues ahí tenemos, yo les podría decir el nombre de casi todas ellas, porque todas ellas hicieron contribuciones fundamentales de forma individual a la astronomía. Hoy vamos a hablar de la que está justo delante de Pickering, con una lupa en la mano, que se llama Henrietta Leavitt, que ha salido dibujada en el vídeo de antes, que estudiando las estrellas variables cefeidas en las nubes de Magallanes, fue capaz de encontrar un método que sirve para medir distancias. Y yo siempre trato de explicar cosas que no sea, digamos, bueno, sabemos a qué distancia está esta galaxia. ¿Por qué lo sabemos? Pues mirad, han visto en la película que ese tipo de estrellas, las estrellas que se llaman cefeidas, tienen periodos de variabilidad de varios días hasta varias semanas, casi un mes. En particular, Delta Cephei, que es la prototipo, tiene un periodo de variabilidad de 5,4 días aproximadamente. Pues lo que descubrió Henrietta Leavitt es que hay una relación entre el periodo en el que varía el brillo de una estrella, que sube y que luego baja. En ese periodo de variabilidad es capaz de relacionarlo con algo tan importante como el brillo propio de la estrella. El brillo que podamos llamar intrínseco, como si dijéramos la potencia de la estrella. Una estrella, cuando nosotros la vemos más o menos brillante, pero puede ser muy débil y que esté muy cerca. Por ejemplo, la estrella más brillante del cielo es Sirio, que está muy cerca de la constelación de Orión, está en la constelación del Can Menor, pero es una estrella bastante normalita, un poquito más brillante, un poquito intrínsecamente más brillante que el Sol, pero que está muy cerca. Está muy cerca. Estrellas mucho más brillantes, intrínsecamente, las vemos más débiles porque en principio están mucho más lejos. Por lo tanto, entenderán conmigo que es crucial tener, para poder saber a qué distancia están las estrellas, un conocimiento de el brillo intrínseco. Es como si dijéramos que tenemos una bombilla que sabemos que es de 1000 vatios, como van a ver aquí, y que si nosotros la alejamos, si nosotros esta bombilla la alejamos, irá perdiendo brillo, de forma que sabemos, bueno, este no lo vamos a ver, irá perdiendo brillo, de forma que el brillo que va perdiendo hace que su luminosidad aparente disminuya. Sabemos que esa forma de disminuir esa luminosidad aparente va con una ley que es el cuadrado de la distancia. Conforme está más lejos, brilla menos. Y además decrece con el cuadrado de la distancia. Pues bien, esa bombilla, si la enviáramos a 10 veces la distancia que está de la otra, pues como el cuadrado de la distancia es 100, en vez de 1000 vatios nos parecería de 10 vatios. Pero si nosotros sabemos que es de 1000 vatios y la vemos como de 10 vatios, podemos calcular la distancia, ¿vale? Es decir, para calcular la distancia necesitamos dos cosas: el brillo aparente y el brillo absoluto. En este caso, el brillo absoluto lo conocemos porque sabemos que las bombillas, las dos son de 1000 vatios, ¿vale? En el caso de las estrellas no hay nadie que nos diga cuál es el brillo absoluto. No podemos enviar a nadie que nos diga, mírale la etiqueta de la estrella, como en una bombilla, mírale cuántos vatios tiene.
Bueno, pues eso es lo que hizo Henrietta Leavitt en 1910. El artículo lo firma Pickering, pero Pickering fue honrado. Y William Pickering dice en el artículo, porque era el director y era el único que podía firmar el artículo científico, dice, todo lo que viene a continuación es trabajo exclusivo de Miss Leavitt. Y por lo tanto, cuando hoy referenciamos ese artículo, ponemos, se publicó en 1912, aunque el trabajo es de 1910, Leavitt 1912. Y queda reconocido que es ella la que nos da la llave para empezar a medir distancias a otras galaxias. ¿Por qué? Porque básicamente lo que encuentra es que algo que podemos medir, que es el periodo de variabilidad, eso que ya ha hecho John Goodricke, que era capaz de medir cómo variaba la luminosidad de una estrella con el paso del tiempo, y yo había obtenido esa curva de variabilidad. Lo que hace Henrietta Leavitt es establecer una relación entre el periodo de variabilidad y el brillo intrínseco, que es la relación que tienen a la izquierda. La luminosidad es proporcional al periodo. En realidad, el logaritmo de la luminosidad es proporcional al logaritmo del periodo, pero eso ya es una cuestión más matemática, menos importante. Midiendo el periodo, que es algo que sabemos hacer, como van a ver a continuación, porque vamos viendo la estrella durante varias noches y vamos viendo cómo va cambiando el brillo, medimos cuánto tiempo le cuesta completar el ciclo, es decir, ir de pico a pico de brillo, ¿vale? Con ese periodo somos capaces de determinar su luminosidad intrínseca, somos capaces de identificar la etiqueta que cuelga de la bombilla, ¿vale? Y sabemos si es de 1000 vatios o de 5000. Con eso y el brillo aparente determinamos la distancia. Bueno, pues ese salto cualitativo que a mí me parecía muy importante, sobre todo por reivindicar el trabajo de Henrietta Leavitt, es el que utilizó años después. Esto es lo que yo les estaba diciendo, Fíjense, la bombilla de 1000 vatios, si yo la marco, la alejo 2 veces, su brillo decrece 2 al cuadrado, que es 4, y la vería como 250 vatios. Si la mando 10 veces más lejos, la vería como una bombilla de 10 vatios. Eso es lo que llamamos la ley de la inversa del cuadrado, que la tienen ahí representada. Conforme me voy alejando, el brillo se tiene que repartir sobre una superficie esférica, y es así como va cambiando. Esas son las estrellas cefeidas, que aquí vemos como, en esta animación vemos como si brillan poco, el periodo de variabilidad es rápido. Si brillan mucho, lo vamos a volver a ver, el periodo de variabilidad es mucho más largo. Ahí lo tiene, ¿vale? Pues esa fue la clave fundamental que sirvió para que Henrietta Leavitt proporcionara una herramienta. A ver, que esto se le ha acabado la pila a algo. La petaca Vale. Muy bien. Pero me seguían oyendo, ¿no? Porque, vale, y afortunadamente el micro de la cámara funcionaba. Bien, pues yo sigo mientras lo arreglan, ¿vale? Yo les decía que esa idea clásica de que todo estaba en nuestra galaxia, en la gran galaxia, es la idea que defendía Harlow Shapley, que era el que sucedió a Pickering, precisamente, en el observatorio de Harvard. De hecho, en ese gran debate que se produce en Washington en 1920 entre él y el otro astrónomo, que es Herbert Curtis, él defiende la posición más conservadora, y de alguna manera la que en ese momento cree la mayoría de los científicos, y es que todos los objetos nebulosos, como hemos leído antes en el libro de Agnes Clerk, forman parte de una única y vasta agregación que llamamos Vía Láctea. Bueno, pues bien, esa es la posición que defendía Shapley. La posición que defendía Curtis en realidad era la posición de que los objetos nebulosos en forma de espiral, esos que había dibujado Lord Rose, ¿se acuerdan del dibujo de Lord Rose de M51? Bueno, pues esos eran en realidad galaxias como nosotros. Y utiliza un término que había acuñado Kant siglos antes, o 160 años antes, no muchos siglos, 1,5, que es universos isla. Las galaxias al principio no se llaman así, y las utilizan mucho el término de universos isla, y es así como aparece en las crónicas del debate. Bueno, como la mayoría de los debates en política o en otras cosas nunca hay un ganador claro, pues aquello no quedó claro quién ganó. De alguna forma, de manera práctica lo ganó Shapley, porque el debate le sirvió para conseguir la plaza de director del observatorio de Harvard en sustitución de Pickering. Pickering había muerto en 1923,
Pero bueno, ahí quedó ahí, ¿no? ¿Y quién lo resolvió? Pues no se resolvió inmediatamente, pero solo pasaron 4 años. Y el 1 de enero de 1925 se presenta en el... Fíjense, hacían los meetings el 1 de enero, es un meeting que se sigue haciendo, pero ahora en vez del 1 suele ser el 8 o el 9, entre la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y la Sociedad Americana de Astronomía, un meeting conjunto donde Edwin Hubble sin ir presenta una comunicación que había conducido, que le había llevado su investigación unos pocos meses antes. Había estado estudiando la galaxia de Andrómeda, con la que hemos empezado la charla. Ahora no vemos una imagen donde la vemos en el cielo, sino una imagen que hemos tomado también desde Aras de los Olmos, un mosaico de muchas imágenes, que la tienen ahí arriba, y allá abajo tienen la placa fotográfica que hizo Hubble unos años antes, esto es de 1924, aquí lo vemos a él en 1937, y vemos que en esa placa hay escrito la noche de la observación, es el 6 de octubre de 1923, y hay escrito varias Ns, y luego una N tachada con una VAR. Esto es una famosa placa que se llama The Bar Plate en inglés, la placa de la bar. Bar es el acrónimo para decir bar. Hay 3 estrellas que se pensaban que eran novas y que en realidad son estrellas variables. Las estrellas variables sirven para medir distancias. Estamos en 1923 y Hubble conocía perfectísimamente los trabajos de Henrietta Leavitt, con lo cual tiene la llave de vuelta para poder calcular la distancia a Andrómeda. Fíjense, en el debate entre Shapley y Curtis, Shapley decía, sí, todo está en una única galaxia y es enorme, tiene 300.000 años luz de diámetro, ¿vale? 300.000 años luz. No se iba mucho, la galaxia, el disco galáctico sería quizá algo menor, pero si contamos el halo estaríamos en esa escala, o sea que ahí acierta. Pero desde luego donde fallaba es que eso fuera todo el universo, porque ciertamente Curtis tenía razón en que los objetos que tienen forma de nebulosas espirales son galaxias como la nuestra. Andrómeda en particular, que es la que vemos a simple vista y que ahí él la está viendo con el telescopio, presenta dentro de su estructura una estrella variable y él se pone a estudiarla desde esa noche en adelante, desde el 23 de octubre, desde el 6 de octubre del 23 hasta final de año, y a final de año ya es capaz de hacer ese dibujo que tienen abajo, es un dibujo manuscrito en una libreta, que además se lo envía a Shapley, esa libreta la tenía Shapley, donde vemos la curva de luz con sus barras de error, en este caso el periodo de variabilidad es de un mes, suficiente para que él pueda, con la relación que habíamos visto antes, esta de aquí, si ponemos aquí un mes, a ver, lo voy a poner, vamos a parar un segundo, esto era, en aquí, ¿no? A ver, ¿así? Vale, muy bien, pues seguimos. Vale, pues con esta relación, si vamos a un mes, que sería más o menos por aquí, obtenemos el brillo intrínseco, tenemos la luminosidad intrínseca y determinamos la distancia. Bueno, pues eso es lo que hizo Hubble con este dibujo que han visto aquí, ese dibujo que ven ahí, eso le permite encontrar la distancia. Y encuentra 1.000.000 de años luz. A ver, si Shapley decía que la gran galaxia tenía 300.000 años luz de diámetro y Andrómeda está a 1.000.000, no puede estar dentro de nuestra galaxia. Es un objeto extragaláctico. ¿Vale? Hay un libro de una escritora americana que se llama El día que encontramos el universo, The Day We Found the Universe. Esto está un poco alto ahora. Vale. Que quiere justamente contarnos la historia de ese día. El día donde en Washington también se está celebrando ese congreso y se lee la comunicación de Hubble donde dice Andrómeda no forma parte de nuestra galaxia. Shapley está
en la audiencia, recibe la carta después de Hubble y llega a decir: estas observaciones acaban con mi modelo de universo. Los científicos hemos de ser así. Tenemos una idea, la podemos defender, pero cuando hay una observación, un experimento, algo que demuestra que estábamos equivocados, hemos de ser humildes, y Hubble y Shapley lo aceptó, seguramente a regañadientes, porque le hubiera gustado que las observaciones confirmaran lo que él pensaba, pero así es la ciencia, y desde luego le supo mal, porque Hubble y Shapley, aunque eran los dos de Missouri, no se llevaban nada bien. Uno era demócrata, otro era republicano. Bueno, pero bueno, a fin de cuentas, quien tenía razón en este caso era Hubble, y desde luego con esta medición el universo empieza a crecer enormemente. A partir de ese momento empezamos a descubrir nuevas galaxias, sabemos que Andrómeda está mucho más lejos, y aquí podemos ver un poco la historia de esas galaxias. El cielo nocturno ha fascinado siempre a la humanidad. Por mucho tiempo se pensó que las nebulosas, junto con las estrellas que pueblan el firmamento, formaban parte de una única y vasta agregación, nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero en 1924, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble mostró que la nebulosa de Andrómeda era en realidad otra galaxia, semejante a la nuestra, pero mucho más alejada. En los años posteriores, los astrónomos descubrieron más galaxias, primero algunas decenas, luego centenares, más tarde miles, finalmente millones. Cuando nuestros telescopios apuntan el cielo para observar sus astros, la luz que nos llega de las estrellas o de las galaxias tarda tiempo en llegar. Si, por ejemplo, con este telescopio, que tiene más de 100 años, observamos la estrella más brillante del cielo, la estrella Sirio, resultará que la luz que capta el telescopio en un momento dado ha tardado algo más de 8 años en llegarnos, a la enorme velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Mirar el universo, por lo tanto, es mirar cómo era en el pasado. Cuando en cosmología estamos observando galaxias remotísimas, las vemos como eran hace miles de millones de años. Las galaxias son los ladrillos del universo, son las células que constituyen el tejido cósmico. La estructura de la galaxia se asemeja a la de una ensaimada, con un bulbo central, donde están las estrellas más viejas, y unos brazos espirales que forman un disco. En torno hay un halo galáctico de materia más difusa y donde están los cúmulos globulares. Cuando vemos otras galaxias espirales en el espacio, las podemos ver de cara y aparecen como espirales de gran diseño, pero a veces las vemos con cierta inclinación o las podemos ver incluso de canto, como la famosa galaxia del sombrero. Hay otro tipo de galaxias que ya no son espirales, tienen forma de elipsoide. Se asemejan a un melón o a un balón de rugby. Las estrellas están distribuidas en su interior. Las podemos ver formando este elipsoide, pero incluso cuando son muy elongadas, si las vemos de frente, nos parecerán circulares. En 1926, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble estableció un sistema para clasificar las galaxias. El diagrama del diapasón es un sistema de clasificación morfológica de galaxias que todavía utilizamos hoy en día. Hubble decidió colocar las galaxias elípticas en el mástil del diapasón, formando una barra que iba desde las galaxias más circulares, que llamó E0, a las más elongadas, que llamó E7, pasando por E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. Las galaxias espirales las colocó en los brazos del diapasón, formando en la parte de arriba las galaxias espirales normales y en la parte de abajo las galaxias espirales barradas. Si la galaxia tiene disco pero no brazos, la llamamos lenticular o S0. Hubble la situó en el centro del diapasón. Con nuestros telescopios hemos escapado del sistema solar y de la Vía Láctea. Estamos explorando el universo lejano. Hemos hecho realidad el sueño de Johannes Kepler. Construyamos naves y velas adecuadas para el aire de los cielos, porque entonces
también habrá gente que no se encoja ante la desierta inmensidad del espacio. Con telescopios más potentes y mejores detectores, estamos observando el universo más profundo, como era hace miles de millones de años. Ante nuestros ojos aparecen galaxias más débiles y lejanas, cuya evolución estamos empezando a comprender. Harán falta miradas nuevas para descubrir lo inesperado. Bueno, este era el segundo y último vídeo que les quería enseñar, porque de alguna manera explica un poco el salto que hizo Hubble. Después de demostrar que Andrómeda era otra galaxia, rápidamente se puso a estudiar las galaxias y se puso a clasificarlas y a descubrir que nosotros vivíamos en una galaxia normal y corriente, de hecho ni siquiera en el centro, estamos en los suburbios de la Vía Láctea. Hay otras galaxias que son próximas a la nuestra y que forman el grupo local, como Andrómeda, como las nubes de Magallanes, que son satélites de la Vía Láctea, o como otras galaxias cercanas a Andrómeda. Ese grupo local es una estructura cósmica donde hay varias galaxias interaccionando gravitatoriamente próximas, y lo que vamos viendo es que esas estructuras cósmicas se van reproduciendo a gran escala. Ahí tienen, por ejemplo, que en este lo voy a pasar, que nuestro universo visible es un universo donde las galaxias son formalmente los ladrillos básicos de esa construcción. ¿Qué hizo Hubble por acabar un poco con sus contribuciones? Hemos visto la contribución de 1924, la de 1926 con la clasificación de las galaxias, pero lo más importante fue darnos una herramienta para entender el universo en su conjunto. Él empezó a medir las velocidades a las que se alejan las galaxias. Medir velocidades es bastante más fácil que otras cosas, que medir distancias. Él también era capaz de medir distancias utilizando la relación de Henrietta-Leavitt del periodo y la luminosidad. Y lo que hizo, medir las velocidades, decía yo que es fácil, porque bueno, todos saben que nos ponen multas por pasar de velocidad cuando vamos. Si la policía lo sabe hacer cualquiera. Nos ponen multas porque utilizan el efecto Doppler. El efecto Doppler lo que dice es que entre dos objetos que se están moviendo uno respecto a otro, esa velocidad que los separa permite determinar, en este caso, si se trata de la luz, no del sonido, de la luz, es el mismo efecto que, por ejemplo, detectamos cuando oímos una ambulancia y la oímos diferente, más grave o más aguda, según se acerca o se aleja. Bueno, pues cuando las galaxias se están alejando, su luz se desplaza hacia el rojo, y ese desplazamiento hacia el rojo nos permite medir la velocidad. Medir la velocidad, si al mismo tiempo somos capaces de tener la distancia, ese es el diagrama que hizo Hubble, ahí tienen la distancia, ahí tienen la velocidad para unas cuantas galaxias. Él encontró que había una relación que decimos que es una relación lineal. ¿Qué quiere decir que es una relación lineal? Pues que la velocidad, en realidad, es proporcional a la distancia. Lo vamos a ver, en vez de en la fórmula, gráficamente. Si esta es mi galaxia, si yo estoy aquí y aquí tengo otra, esta es su velocidad de alejamiento, pero esta que está mucho más lejos, su velocidad de alejamiento es mayor. Esta que está más lejos, su velocidad de alejamiento es mayor. Lo que estamos viendo es que realmente esa ley que encuentra Hubble nos va a permitir calcular distancias mucho más allá y mucho más lejos que con la herramienta de Henrietta-Leavitt. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, medir velocidades, aunque el objeto esté lejos, va a ser fácil. Si la ley es universal y se verifica, si soy capaz de medir la velocidad y conozco la constante de proporcionalidad, que se llama constante de Hubble, seré capaz de determinar la distancia. Y eso se ha hecho. Por ejemplo, esto es un diagrama de Hubble hecho para el año 2005 y vemos muchísimo más lejos. Estos son 300 millones de parsecs, estos solo son 2 millones. 2 millones de parsecs, estos son 300, y la ley se sigue verificando. Las galaxias se alejan a velocidades que son proporcionales a la distancia a la que se encuentran. Si somos capaces de medir la velocidad, y eso lo hacemos viendo cómo su luz se desplaza hacia el rojo e interpretando ese desplazamiento como un efecto Doppler, aunque es una interpretación que no es que sea muy correcta, porque en realidad lo que se está expandiendo es el universo, esto le llevó
más tarde que pronto, a Hubble y a otros astrónomos a postular el universo en expansión, que ustedes lo han oído mil veces. Las galaxias viven en un espacio que se está estirando, que se va expandiendo, en un espacio que va creciendo. En realidad es todo el espacio el que está creciendo, no está creciendo en nada, ¿vale? Pero esa expansión cósmica es la que sirvió para llevarnos a la idea del Big Bang. ¿Por qué? Porque si las galaxias se están separando unas de otras y ponemos la máquina temporal al revés, vamos rebobinando la película pero hacia el principio, pensamos que todas las galaxias al principio estarían más y más juntas, por lo tanto estarían más pegadas unas a otras, hasta que llegamos a un momento que todas estarían concentradas en un punto minúsculo. Esto lo veremos al final de la charla. Ese es el inicio cósmico, ese es el Big Bang. Por eso las propias galaxias son las que nos llevan al Big Bang, porque esa expansión cósmica que Hubble descubrió y que vio que efectivamente las galaxias se estaban alejando con una velocidad que era proporcional a la distancia a la que se encontraban, si invertíamos la flecha temporal, nos llevaba a que las galaxias en el pasado tenían que estar todas juntas. Y ese es un poco el nacimiento de la idea del universo extremadamente denso y caliente, que es el origen del Big Bang. Nosotros podemos hacer ahora una cartografía del universo, podemos situar, midiendo las velocidades de alejamiento de las galaxias que nos proporcionan las distancias, podemos determinar a qué distancia está cada galaxia. Esto, por ejemplo, se hizo en la década de los 80, en este artículo de la pared Heller y Hakra. Sobre esas 1000 galaxias, una a una se estudia el desplazamiento hacia el rojo, hoy se hacen muchas a la vez. Con ese desplazamiento hacia el rojo de su luz se determina su velocidad de alejamiento y con su velocidad de alejamiento y la ley de Hubble su distancia. Por lo tanto, podemos hacer una cartografía cósmica. Cuando hacemos esa cartografía cósmica, podemos ver que efectivamente las galaxias forman distribuciones como las que vemos aquí, distribuciones en las cuales hay regiones más o menos vacías, regiones donde hay cúmulos, donde hay filamentos. Eso es lo que llamamos la estructura a gran escala del universo, y es una herramienta fundamental para entender el universo a gran escala. Aquí tenemos ya una esfera que tendría un radio de unos 500 millones de años luz centrada en la Vía Láctea. Vemos supercúmulos, ya no solo cúmulos como veíamos en la imagen de antes, que veíamos cúmulos y filamentos. Aquí ya vemos los supercúmulos dejando vacíos, grandes espacios vacíos entre sí. Esto es, digamos, la estructura cósmica a gran escala. Hemos pasado de pensar que todo era una simple galaxia, la galaxia anterior a la idea de Shapley, a pensar que hay centenares de miles de millones de galaxias distribuidas en un universo que, como verán al final, incluso podría ser infinito. ¿Vale? Aquí ven un poco la idea esta de esas galaxias formando esa estructura cósmica, esos grandes catálogos que se han ido construyendo y que de alguna manera nos sirven para entender la cosmología moderna. Son una de las herramientas que utilizamos para poder hablar de cuál es la evolución cósmica. Cada puntito de aquí, formando esa telaraña cósmica, esos filamentos, esas paredes, dejando esos vacíos entre sí, forman lo que llamamos la estructura a gran escala del universo. ¿Y eso es todo? No. Eso es todo lo que vemos, pero ahora vamos a hablar de lo que no vemos. Y lo que no vemos es tan importante o más que lo que vemos. Vamos al lado oscuro del universo. Vamos a explicar ahora algo que seguro que han oído muchas veces, pero que quiero también que entiendan por qué pensamos que existe. La materia y la energía oscura. El primero que habló de materia oscura es ese señor con cara de pocos amigos que se llama Fritz Zwicky. Él analizaba cúmulos de galaxias, cúmulos como este, el cúmulo de Coma. El cúmulo de Coma, que lo tienen aquí, es un cúmulo de galaxias y él podía medir las velocidades de las galaxias dentro de ese cúmulo. Las velocidades de las galaxias dentro de ese cúmulo también las medía utilizando el efecto Doppler, las podía medir de la misma manera que había hecho Hubble, medía velocidades y se daba cuenta que esas velocidades eran enormes, eran del orden de 1000 kilómetros por segundo. A esas velocidades, en la historia cósmica, ya estamos en los años 30, ya hemos empezado a entender que el universo está en expansión, la ley de Hubble ya está disponible.
Pero desde luego esas velocidades tan grandes lo que harían es que el cúmulo se tuviera que disgregar, se tuviera que desmontar, que el cúmulo no pudiera continuar. Hay algo que lo retiene, que lo mantiene unido, que lo mantiene físicamente como un cúmulo de galaxias a lo largo de la historia cósmica. Y eso es lo que él postula, que necesariamente tiene que existir. Lo escribe en alemán, en un artículo en alemán, Dunkle Materie quiere decir materia oscura. Es el primero que habla de la materia oscura y la postula como necesidad para poder explicar la estabilidad de los cúmulos de galaxias a lo largo de la historia del cosmos, porque a las velocidades que él ha medido, las galaxias se tendrían que haber separado ya, alejado unas de otras del cúmulo. Les retiene precisamente esa materia oscura que genera un campo gravitatorio atractivo que impide que las galaxias se alejen. Si no estuviera esa materia oscura que él necesita postular, las galaxias se separarían unas de otras y el cúmulo, en la historia desde que se formó hasta ahora, ya se habría disgregado. Otras evidencias de la materia oscura las proporciona, ahí lo tienen, esto es un poco lo que están viendo, la danza galáctica sigue el ritmo que determina la atracción gravitatoria y necesariamente dentro del cúmulo tiene que existir, como ven en esa zona un poco azul, la materia oscura que está atrayendo las galaxias. Las galaxias siguen en esa danza, pero no solo sintiendo la atracción gravitatoria de las otras galaxias, pero de una enorme cantidad de materia oscura que hay en el cúmulo. Incluso esto es a nivel de los cúmulos de galaxias, incluso a nivel de la propia galaxia, la astrónoma americana Vera Rubin en los años 70 fue capaz de postular que necesariamente existía materia oscura. ¿Esto cómo lo hizo? Pues estudiaba las velocidades de rotación de las estrellas alrededor del núcleo de la galaxia, de la nuestra y de otras. Esto es, por ejemplo, una galaxia cercana, M33, que es una galaxia del grupo local. Bueno, pues esas curvas de rotación son curvas en las cuales lo que tenemos es que la velocidad que tienen las galaxias debería decrecer. Eso nos pasa en el sistema solar. Por ejemplo, la mayoría de la masa del sistema solar está en el Sol. Mercurio, que es el planeta más próximo al Sol, gira, antes hablaba Paco de las velocidades de la Tierra alrededor del Sol, bueno, pues esa velocidad de la Tierra alrededor del Sol es de 30 kilómetros por segundo. Si lo pasáramos a kilómetros por hora, pues aquí nos sale un número mucho mayor. Bueno, Mercurio va a 50, Venus va a 40, la Tierra va a 30 y así van bajando. Los planetas decrecen su velocidad conforme se alejan del Sol. Pues eso mismo es lo que tenía que pasar a partir de la masa que tienen las estrellas. Nosotros teníamos que observar que a partir de un cierto punto las velocidades decrecen, mientras que los puntos que son amarillos son las observaciones que hacía Vera Rubin. Para que estas velocidades crezcan o incluso sean más o menos constantes a escalas muy grandes del centro de la galaxia, esto es el centro y nos vamos alejando, necesariamente tiene que existir una gran cantidad de materia oscura dentro de la propia galaxia. Esta es la segunda vez, pero ya casi 40 años después, que se habla de materia oscura. Y esa materia oscura es fundamental. Es decir, si nosotros pudiéramos ver la materia oscura, nuestra galaxia, que la hemos estado viendo antes y que era básicamente como ese anillito amarillo que vemos aquí, pues tendría un halo de materia oscura muchísimo mayor, la materia que realmente no podemos ver. Y el otro término, el término de la energía oscura, nace del estudio de supernovas. Igual que hemos visto que las estrellas variables son patrones de luminosidad que nos permiten determinar distancias, mucho más recientemente las supernovas, unas particulares, las que se llaman supernovas de tipo 1A, nos han servido también para determinar distancias muchísimo más lejos, a miles de millones de años luz de la Tierra. Estudiando estas supernovas, los astrónomos llegaron a una conclusión. Tenía que haber dentro del universo, en el universo, un componente que no sabían muy bien lo que era, pero que no era materia. Fíjense, la materia oscura es materia, actúa gravitatoriamente, interacciona como un objeto más, sencillamente que no emite luz. Y aún no sabemos muy bien cuál es su naturaleza, porque no la hemos descubierto, pero notamos su presencia gravitatoria. Les he puesto dos ejemplos: en los cúmulos de galaxias, por la danza galáctica de las velocidades peculiares de las galaxias dentro del cúmulo; en las galaxias espirales, por
esa velocidad de rotación que debería de crecer, como siguiendo una ley de Kepler, como lo hacen las velocidades de los planetas alrededor del Sol, y no lo hace, se mantiene constante, incluso sube ligeramente. Esas dos evidencias nos hablan de materia oscura. Lo que habla de energía oscura, en cambio, es lo que le pasa a esas supernovas. Las supernovas remotísimas, que están a miles de millones de años luz, son más débiles de lo esperado. Más débiles de lo esperado porque sabemos a qué distancia están. Sabemos a qué distancia están porque utilizamos la ley de Hubble. El modelo de Hubble nos dice a qué distancia está la galaxia en la cual observamos una supernova, y sabemos que está a 1000 millones de años luz. Pues bueno, como la supernova es un patrón de luminosidad, sabemos cuál debería ser el brillo que observamos. Pues resulta que la observamos más débil, siempre más débil. Y no hay nada que se interponga en el camino, eso lo hemos podido comprobar. Entonces, si la observamos más débil, es porque está más lejos, no por otra cosa, es porque está más lejos. Y si está más lejos, es porque el ritmo al que pensábamos que se estaba expandiendo el universo no es ese, sino que el universo se expande al ritmo acelerado. ¿Vale? La expansión acelerada del universo, que sirvió para que los estudiosos de la supernova obtuvieran el premio Nobel, fue la primera motivación para hablar de la energía oscura. Aunque desde un punto de vista teórico ya había hablado de ella, en otro contexto, Albert Einstein en 1917, lo que hacen los cosmólogos en la década de los años 90 es rescatar de la papelera de Einstein, porque después se eliminó ese concepto que él llamaba constante cosmológica y que actúa como una especie de energía oscura. ¿Qué hace la energía oscura? Pues lo que hace es justo lo contrario que hace la gravedad. Actúa como una gravedad repulsiva. No sabemos muy bien lo que es, no sabemos cuál es su motivación, pero sí que sabemos que la expansión cósmica, en vez de estar decelerándose como debería decelerarse por efecto atractivo de la gravedad es una fuerza de atracción. Si se está expandiendo el universo aceleradamente es porque hay alguna entidad, alguna fuerza misteriosa que hemos decidido llamar la energía oscura, que genera esa expansión acelerada. En realidad lo que está haciendo es generar como una gravedad repulsiva, sería una forma de hablar. Y es así como esas supernovas hablan o nos ponen de manifiesto que necesitamos esa componente de energía oscura. Por lo tanto, y acabando ya, ¿cuál sería la estructura del inventario cósmico? ¿Qué es lo que tenemos en el universo? Pues tenemos solo un 5% de materia ordinaria, de átomos. De esos átomos que decía Paco, que la mayoría se formaron en estrellas, los que nos constituyen. De ese 5%, la mayoría es hidrógeno y helio en el universo. Y átomos de los que nos forman a nosotros, materiales pesados, hay muy poquita proporción. Pero bueno, a fin de cuentas es todo materia ordinaria. Habría un 5%, redondeando esos números, de materia ordinaria y un 24% de materia oscura y un 71,4% de energía oscura. Esa sería la manera de entender el universo hoy, la que tenemos los cosmólogos hoy. Fíjense que tenemos un universo del cual el 95% es misterioso. Seguramente en algún momento descubriremos la naturaleza de la materia oscura, quizá mucho más tarde, pero algún día sabremos algo más de la energía oscura. Lo que les he mostrado antes, algunas de las animaciones que han visto, son proyectos astronómicos como el proyecto Alhambra o el proyecto que se está llevando a cabo desde el observatorio de Javalambre, que pretenden encontrar respuestas sobre la naturaleza en particular de la energía oscura, estudiando en particular la distribución de las galaxias. Bueno, estamos acabando. Hemos visto un poco que desde las galaxias que vemos cerca, 13.000, estos son billones americanos, son 13.700.000 millones de años. Si nos vamos hacia atrás tendríamos un momento del cual hoy no he querido hablar, que sería la radiación cósmica de fondo, y un inicio que sería el Big Bang. En ese inicio tendríamos aquí un poco la historia cósmica. El universo empezó hace 13.700 millones de años, se expandió durante las primeras fracciones de segundo de manera súper rápida, es un proceso que llamamos inflación, y luego fue creciendo a un ritmo que ahora se está acelerando, que sería
este ritmo que ven aquí. Aquí vemos que a partir de un cierto punto se está acelerando. Esta forma que tiene este dibujo, aquí estamos viendo las galaxias y en el pasado veríamos esa radiación cósmica y ese proceso de inflación. Ahí tendríamos el Big Bang, ya han pasado 13.700 millones de años y hemos llegado a conocer toda esta historia, sobre todo estudiando las galaxias y también estudiando la radiación cósmica de fondo. Ya pocos 400.000 años después ya se forman las primeras estrellas y a partir de ahí empezamos a tener un universo evolutivo como el que hemos visto. Es decir, y con esto acabo, si nosotros tenemos este universo en el cual hay una región del universo que es observable, no sabemos si el universo es finito o infinito, lo que sí que sabemos es que la porción del universo que es observable, si tiene el universo edad finita, necesariamente es finita. ¿Por qué? Pues porque en la edad del universo, que serían los 13.700 millones de años, a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, las señales que han podido llegarnos de lo más lejano han estado viajando ese tiempo. Y por lo tanto tendríamos un límite, un horizonte, que podríamos decir que serían esos 13.700 millones de años luz, como límite de nuestro universo. Pero no es ese número correcto. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo real, los 13.800 o 13.700 millones de años que ha estado viajando la luz. Pero mientras tanto, el universo se ha estado expandiendo. Por lo tanto, efectivamente, la luz que viene no ha viajado durante más tiempo, ¿vale? Y no ha recorrido una distancia mayor que eso, pero el punto donde se emitió esa luz hoy está más lejos. Los modelos cosmológicos nos permiten decir que más o menos está 3 veces más lejos. Aquí he redondeado los números, en realidad el horizonte cósmico, hasta allá donde yo puedo observar, tendría un radio de unos 50.000 millones de años luz. No los 13.800 millones de años luz, que es realmente los 13.800 millones de años luz, el espacio recorrido por la luz en esos 13.800 millones de años, pero el punto de partida hoy está más lejos por la expansión cósmica. 380.000 años después del Big Bang, después de eso que he puesto, que era el Big Bang sería ese punto inicial, tendríamos que la radiación cósmica de fondo. Ahí hay un momento muy importante en el universo donde se forman los primeros átomos. Los primeros átomos porque antes el universo estaba demasiado denso y era demasiado caliente y los núcleos atómicos, cuando captaban un electrón para formar átomos, rápidamente la luz, la propia luz, que es enormemente energética en esa época cósmica, deshacía esa unión y los elementos quedaban separados. Por lo tanto, no teníamos átomos estables hasta ese instante 380.000 años después del Big Bang, donde el universo tiene un tamaño de 1 millón de años luz, ¿vale? Un segundo después, pues tendría el tamaño de 300.000 kilómetros, porque a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, en un segundo, ese es el tamaño que tenemos. Y acabo, y así por si tienen alguna pregunta. ¿Y si fuera infinito el universo? Por poner ya una última pregunta al llegar. ¿Y si fuera infinito? Pues más o menos esta es la imagen que hemos visto. Aquí teníamos el universo un segundo después del Big Bang con un radio de 300.000 kilómetros, aquí con un radio de 1 millón de kilómetros y aquí con un radio de 50.000 millones de kilómetros. Pero si fuera infinito, sencillamente no pasaría nada. Nuestra imagen sería esta. Es decir, habrían otras regiones, y no estamos hablando de los multiversos, habrían otros universos, otras regiones del universo en las cuales nosotros no estamos conectados. Es decir, nosotros podríamos vivir en la roja y otros podrían vivir en la azul, y tendrían su horizonte actual, su horizonte cósmico actual, que sería ese, el nuestro sería este, en el pasado esa sería la radiación cósmica que ellos observarían, y su origen, su propio Big Bang estaría aquí, separado del nuestro. Y esa es la historia cósmica, esa sería la historia del universo. Y con esto acabo la charla. Estamos viajando todos hacia el gran atractor, ¿no? Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Efectivamente, la galaxia nuestra
forma parte, como les he dicho, de un grupito de unas 50 de galaxias, pero que realmente en realidad solo hay 3 importantes, que es Andrómeda, la galaxia del Triángulo y la Vía Láctea, las otras son pequeñas, eso es el grupo local. Luego, cerca de nosotros, a unos 50-60 millones de años luz, hay un cúmulo muy grande, que es el cúmulo de Virgo, ¿vale? Y varios cúmulos en torno al cúmulo de Virgo forman un supercúmulo, que es el supercúmulo de Virgo. Y luego hay todavía una estructura más grande, tiene un nombre muy bonito en hawaiano, que se llama Laniakea. Bueno, pues todo eso son galaxias que tienen movimientos que nosotros hemos podido medir, por ejemplo, estudiando la radiación cósmica de fondo o estudiando las velocidades de las galaxias. Y existe una estructura que es un supercúmulo, que se llama el gran atractor, que tendría, si un cúmulo normal tiene 10 a la 15, no voy a poner los números, 10 a la 15 masas solares, el supercúmulo del gran atractor tendría un orden de magnitud más, 10 a la 16, ¿vale? Y es suficientemente masivo como para atraer a las galaxias que forman el cúmulo de Virgo y a las galaxias que forman el grupo local. Y efectivamente, nosotros estamos cayendo en esa dirección a una velocidad de unos 600 kilómetros por segundo, como estructura cósmica, ¿vale? Midiendo esas velocidades somos capaces de establecer también límites entre los supercúmulos, y así es como se determinó ese gran supercúmulo que tendría una masa de 10 a la 17 masas solares, que es el supercúmulo de Laniakea. Laniakea es una palabra hawaiana preciosa que quiere decir cielo inmenso, cielo inmenso, es muy bonita. Y esa sería la estructura cósmica no ligada gravitatoriamente, quiere decir que Laniakea es una estructura cósmica de supercúmulos, pero que gravitatoriamente se puede desmontar. Mientras que un cúmulo de galaxias, como el cúmulo de Virgo que le he dicho, o el cúmulo de Coma, o de la Cabellera, cúmulos que hemos visto aquí en las animaciones, esas estructuras son estructuras que están ligadas gravitatoriamente, que la gravedad las mantiene a lo largo de mucho tiempo. Podrán disgregarse, quizá, pero seguramente ya por efectos de la energía oscura, pero de momento están aguantando bien la historia cósmica como estructuras agregadas. Los supercúmulos no. El gran atractor es un supercúmulo, lo único que pasa es que está justo escondido en el plano de la galaxia. La galaxia, como la han visto, es como esa ensaimada, ¿vale? Que les decía. Entonces, justo el gran atractor está en la zona de la ensaimada, mucho más lejos, desde luego. Pero el polvo y el gas, pero sobre todo el polvo de nuestra galaxia, nos impide ver el gran atractor, ver cuántas galaxias tiene. Pero en cambio, el tirón gravitatorio nos permite medir su masa. Y por eso lo hemos llamado gran atractor, ¿no? Porque ejerce un poder de atracción gravitatorio enorme sobre las galaxias de nuestro entorno, ¿vale? Pero es un supercúmulo normal y corriente. Más cosas. Yo tengo una. A ver. Uno, dos. La primera es, con tanta millonada de galaxias, evidentemente tiene que haber vida en otros sitios. ¿No vamos a tener otra excepción? Bueno, es lo más normal, es decir, desde el punto de vista de la economía cósmica no tendría mucho sentido. Es decir, que haya vida no es fácil, se han de producir muchas cosas, ¿no? Pero cada vez más estamos convencidos que no es un elemento exclusivo de la Tierra. Nosotros hemos empezado a estudiar ya las posibilidades de vida en otros planetas que hemos descubierto, ya llevamos 5.000 planetas en torno a otras estrellas. Lo que pasa es que los métodos de detección no favorecían inicialmente los planetas tipo Tierra. ¿Por qué? Porque también los métodos de detección de los planetas se basaban, por ejemplo, al principio, en estudiar las estrellas alrededor de las cuales están girando y en particular en estudiar otra vez el efecto Doppler, con el efecto Doppler el bamboleo gravitatorio que produce un planeta a la estrella sobre la que gira. Ese bamboleo será tanto mayor, en este caso por las leyes de Newton, cuanto mayor sea la masa del planeta y más cerca esté, ¿vale? Entonces, ¿qué hacíamos? Detectar planetas gigantes tipo Júpiter cercanos a las estrellas, los llamamos Júpiteres calientes, calientes porque están muy próximos a la estrella, son tan grandes como Júpiter o más, pero mucho más cerca de la estrella que Mercurio del Sol, ¿vale? Esos son los primeros planetas que se han detectado. Los otros métodos, por ejemplo, para detectar planetas, es ver que delante del planeta, en la dirección que nosotros estamos observando, pasa el planeta. Y eso produce un ligero oscurecimiento del planeta, no lo eclipsa,
del todo, pero sí puede a lo mejor disminuir su brillo en un 2%, en un 1%, en un 2%. Eso ya los telescopios son capaces de hacerlo, sobre todo si están en el espacio. Con eso hemos podido medir, hemos podido detectar, ese se llama el método de tránsitos, porque el planeta transita nuestra línea de visión por delante del disco de la estrella alrededor de la cual está girando, y con el método de tránsitos hemos detectado más de 4.000 planetas. En total ya tenemos más de 5.000. Y estamos buscando trazas de vida. Seguramente será siempre vida microbiana, pero bueno, evidentemente eso es, si nosotros consideramos dónde están esos 5.000 planetas, dentro de nuestra galaxia estarían, no sé, si nuestra galaxia fuera un campo de fútbol, estarían en una esfera del tamaño del balón. ¿Vale? Están todos muy cerquita. Claro, nuestra galaxia tiene centenares de miles de millones de estrellas y hay decenas de miles de millones de galaxias. Lo que ha pasado aquí puede haber pasado en muchos sitios. Otra cosa es que seguramente no lo sabremos nunca. ¿Vale? Es posible que detectemos vida en nuestra galaxia, pero si hay vida en otras galaxias, no hay forma de comunicarlo. Por ejemplo, dentro de uno de estos planetas, hace unos años, hubo una estrella que nosotros estudiamos con detalle, que se llama la estrella de Tabi, porque la astrónoma que la estudió era Tabeta, de nombre de pila era Tabeta, que está a 1500 años luz. Bueno, a 1500 años luz, esta estrella presentaba una caída tan grande de luz cuando pasaban los planetas o lo que fuera por delante, que se pensó incluso y se publicó que podía haber una esfera de Dyson. Frank Dyson era un coetáneo y muy amigo de Carl Sagan, postuló que una civilización muy desarrollada, cuando se le acabara, y como estamos ya nosotros ahí, la capacidad de producir energía, podría ser capaz de dominar su estrella, rodeándola de una esfera de paneles solares. Y con la energía de los paneles solares en la estrella, una estrella de la muerte, llevarla a la Tierra, ¿no? Esa es la famosa estrella de Dyson. Bueno, pues en la estrella de Tabi hay quien decía, es que esa caída de luz es porque hay una civilización alienígena montando algo allí, ¿no? Al final hay explicaciones mucho más naturales y nosotros aportamos una, pero en cualquier caso, si alguien de esa estrella nos hubiera enviado, hubiera una civilización y nos hubiera enviado una comunicación, nos hubiera enviado un WhatsApp, a nosotros nos llegaría 1500 años después, y él vería el tic azul 1500 años después. Es decir, que hay que tomársela, y eso es para cosas que están cercanas. Es decir, que la respuesta es, evidentemente, vida seguramente hay, seguramente lleguemos a encontrar, a lo mejor en pocos años, trazas de vida microbiana, o, por ejemplo, yo qué sé, si encontráramos la molécula de la clorofila en las atmósferas planetarias. Eso sería una prueba evidente de que hay vida. Pero la comunicación es otra cosa. ¿Vale? Y luego tenía otro comentario. El universo, bueno, antes lo he dejado ahí en el aire. ¿Hay datos que aprueben que haya múltiples universos? No, de eso no hay datos ni lo sabrá. Es decir, la idea de los multiversos es una idea bonita, pero es una idea no testeable. ¿Vale? Es decir, no habrá ninguna manera de saber que eso es verdad o no. Puede resolver problemas. Por ejemplo, podríamos decir, hay muchos números en la astrofísica que toman valores muy precisos. ¿Vale? Entonces había una hipótesis, que es el principio antrópico, que decía, es que los toman precisos porque a lo mejor en este universo son estos y en otro universo son otros. Y por lo tanto no es ninguna casualidad. Es que, no sé, a mí no me ha tocado la lotería, pero a un señor le ha tocado, ¿no? O a una señora. Entonces es verdad que al final, si hay mucho, se reparte. Entonces hay hipótesis para poder hacer que los multiversos puedan resolver algunos de los problemas que tenemos planteado. Por ejemplo, el fine-tuning, el ajuste fino de algunas constantes físicas. Pero eso probable, probarlo, o que sí o que no, yo creo que no vamos a ser capaces. Serán ideas bonitas, pero no comprobables. ¿Tenéis datos de que el universo aparece en el plano, crece y luego se encoge? No, la energía oscura juega en el sentido contrario. Es decir, hay una teoría muy bonita, porque además nos evitaría tener que hablar de un principio, que nunca es cómodo, que hubiera un universo cíclico, es decir, por lo tanto el universo sería eterno y han habido el Big Bang y el Big Crunch, ¿no?
Si el universo está dominado por esa tarta que les he enseñado, que les he dicho que era el inventario cósmico, eso no va así, porque la expansión acelerada lo que hace es que lo que haya es una muerte térmica del universo, el universo se va a ir enfriando, Andrómeda, que no les he contado, y la Vía Láctea chocarán dentro de 4.000 millones de años, acuérdense que se los he dicho, y seguramente lo podremos ver. No estaremos aquí, pero bueno, 4.000 millones de años. 1.000 millones de años después ya estará la cosa peor. Porque entonces no será, si Andrómeda y la Vía Láctea chocan, nosotros que estamos en los suburbios casi no nos enteraremos. Aparte de que el cielo cambiará, el cielo será como en un castillo de fuegos artificiales, eso es verdad. El cielo será espectacular, pero no pasaría nada en una estrella del suburbio. En ese sentido, vivir en el suburbio viene bien, vivir en el centro es peor porque hay muchísima más densidad y posiblemente las zonas más densas sufran más. Pero de aquí 5.000 millones de años, el que morirá, y con él nosotros, es el Sol. Y eso sí que no tiene remedio. Es decir, el Sol dentro de 5.000 millones de años se le acabará su vida. Afortunadamente las estrellas viven un tiempo que tiene que ver con su masa. Entonces ustedes dirían, bueno, pues cuanto más masa más viven. Pues no, es justo lo contrario. Cuanto más masa más rápidamente la queman y por lo tanto viven menos. No sé, una estrella 10 veces más masiva que el Sol vive casi 1.000 veces menos. Si la nuestra va a vivir 10.000 millones de años, esa viviría 10 millones de años, ¿vale? Lo que pasa es que la edad de la nuestra ha vivido 5.000 millones, le quedan otros 5.000 millones. Dentro de esos 5.000 millones se acabará el combustible, se convertirá en una gigante roja y la atmósfera del Sol llegará a comerse la órbita de la Tierra. Pues desde luego a Mercurio y a Venus, por supuesto. A Marte quizá no llegue, pero es igual. Si hubiera vida allí, el nivel de calor que habría haría que cualquier cosa, si hay agua, que a veces decimos que hay, pues se habría evaporado, etc. Y efectivamente, así es que será nuestra... Pero el universo continuará. ¿Y entonces cuál sería el final? Pues seguramente nosotros nos quedaríamos con una macrogalaxia, porque Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo colapsarían en una única, y ya no veríamos ninguna otra, porque la expansión acelerada las habría alejado tanto que ya se escaparían de nuestra visión. ¿Vale? Tendríamos un cielo muy bonito porque tendríamos muchísimas estrellas de esa macrogalaxia, lactómedra, le podríamos decir, porque sería la unión de la Vía Láctea y Andrómeda, y el resto se habría separado porque la energía oscura actúa con esa expansión acelerada. ¿Habían otras preguntas por aquí? Sí. ¿Había algo por detrás? No. Lo digo, pues usted, sí. Como ha comentado antes de civilizaciones extraterrestres. Como Avi Loeb proclama que una MUA es una nave extraterrestre, es la primera visita que había. Bueno, Avi Loeb es buen amigo mío y yo lo aprecio mucho, pero yo creo que se pasa un poco. Hemos de ser. Avi Loeb ha sido el director de Harvard, precisamente, no del observatorio, del departamento de física teórica. Es un físico de muchísimo prestigio, ha trabajado en muchísimos campos. Me gusta mucho cómo hace, por ejemplo, su trabajo en cosmología, porque es muy poco ortodoxo. Yo ahora he publicado un libro y él lo ha leído y un libro en inglés que se llama La reinvención de la ciencia, y hablo mucho de su trabajo cosmológico y él los reconoce y hace unos días que se lo envié y me ha contestado. Pero Avi es, para este tipo, yo creo que es un poco, tiene demasiadas ganas de que haya civilizaciones extraterrestres. Él tiene un libro de divulgación estupendo sobre eso y creo que es muy importante que haya gente con esa visión. Otra cosa es que yo creo que a veces exagera un poco. Es decir, siempre desde planteamientos científicos, pero Oumuamua es un objeto que se acercó al sistema solar y ¿qué pasó? Son unos objetos que de vez en cuando vienen, son como detritos de planetas o de explosiones de otros planetas que por algún motivo que desconocemos pasan cerca. Bueno, este tenía una forma de cigarro súper alargado y cuando nos dimos cuenta que ya estaba demasiado lejos, pues hubo quien pensó que podía tener una estructura compatible con una nave.
¿vale? Que había pasado. Entonces, desde luego, Vavilov defiende eso, en otras circunstancias defiende que ciertas cosas que hemos encontrado en la Tierra, por ejemplo, unas esferas en los fondos de los océanos, tienen origen extraterrestre. Yo creo que está muy bien, sin pasarse, pero está muy bien que se estudie bien eso y que, desde luego, si al final encontramos que han habido en el pasado y han pasado por aquí, o que siguen intentando pasar, como Oumuamua, señales de civilizaciones extraterrestres, sin duda será el descubrimiento del siglo. O sea, porque la aceleración que ha tenido no lo habéis podido explicar. Claro, no, si el problema, claro, lo único que pasa es que yo les he puesto el ejemplo de la estrella de Tabi. Es decir, la estrella de Tabi, yo aporté una explicación astrofísica que desgraciadamente no se comprobó que era cierta. Yo pensé que habían unos satélites troyanos que producían eso, pero bueno, pero han habido 7 u 8 explicaciones científicas y una que hablaba de las esferas de Dyson y de una civilización extraterrestre. No está mal, quiero decir que está bien que se hable de esas posibilidades y que se estudien en el fondo. Se apuntaron todos los radiotelescopios, intentaron detectar algún tipo de señal de civilización, todo ha sido negativo. Pero yo creo que es muy importante, porque sobre todo, o sea, eso de alguna manera a Frank Tyson y a Carl Sagan les entusiasmaba, es decir, la posibilidad de descubrir al otro fuera del sistema solar o dentro del sistema solar, el sistema solar está difícil, pero sobre todo fuera del sistema solar, es una posibilidad intelectualmente extraordinariamente atractiva y además nos cambiaría nuestra concepción más profunda de la existencia, desde el punto de vista también filosófico. Es decir, eso tiene una gran importancia. Hay que seguir haciendo SETI, que es buscar vida, o sea, la búsqueda de vida está ahí, en la actividad de los astrobiólogos diaria, la búsqueda de vida inteligente, el SETI, quiere decir eso, Search of Intelligent Life, no se dedican tantos esfuerzos, pero no ha parado. No ha parado y yo creo que es importante. Y no se dedican tantos esfuerzos porque el rendimiento, la posibilidad de encontrarlos baja, pero el rendimiento sería alto si se encontrara, porque nos cambiaría de repente nuestra concepción cósmica. ¿Y las esferas que han encontrado en el pasado? Sí, yo lo he leído todo y lo que pasa es que... Bueno, a mí lo es serio. Que sí, es una persona seria, yo le digo, yo lo considero amigo, pero también, por ejemplo, y tengo muchas personas que han trabajado más directamente con él, que consideran que muchas veces se excede en su optimismo por determinar que esas evidencias son tan seguras. Hay muchos motivos que pueden explicar esas esférulas que se han encontrado en los océanos que podrían ser no extraterrestres. Es decir, a mí me parece muy interesante que existan personas como Avi que mantienen vivo el interés por el estudio de la vida inteligente extraterrestre, tanto en el pasado como en elementos que puedan haber ahí, pero también hay que mantener un cierto escepticismo, y desde luego es una persona súper seria, es decir, que eso no hay quien se lo quite, ¿vale? Yo tenía una última pregunta. Ahí había una, perdona, así que cambiamos. No, a mí el tema de la vida extraterrestre, lo que parece obvio es que cualquier tipo de vida que se pueda detectar va a tener que estar basada en el carbono, ¿no? No. Yo en eso no estoy de acuerdo. No, porque en realidad nuestra biología, que está ciertamente basada en el carbono, y aquí hay biólogos que me lo pueden explicar, al final no tanto depende de la molécula orgánica, que ciertamente está basada en el carbono, que se forma, sino más bien del sustrato líquido donde se origina la vida. Y ese sustrato no necesariamente tiene que ser el agua. Podrían haber océanos de etano que pudieran dar lugares a vidas que son completamente diferentes a la nuestra. Que al final la química orgánica del carbono sea la más eficiente, es posible, pero el sustrato líquido donde nace la vida, un poco a la manera de los experimentos de Hurley, sea necesariamente el agua, es algo que yo no tengo claro, no necesariamente tendría que ser. Han habido hipótesis de que sean otros sustratos líquidos, ¿no? El etano, el metano, el arsénico en algún caso. Es decir, que la vida yo creo que tiene muchos caminos. Si nos centramos en... Obviamente nosotros entendemos mejor la nuestra, que está, como usted dice, muy bien basada en el carbono.
y la química orgánica está basada en el carbono y nos la podemos explicar. Pero en otras circunstancias pueden haber otros caminos evolutivos también químicos. Yo tenía la última, y nos tenemos que ir, sí. Si no perdemos el tren. Me lo he planteado, porque no sé si dar publicidad o no, a un libro que te comentaba antes, y por eso mi intención de si crece y tiene un principio y un final, porque es un bestseller, me llama la atención que lo de Santo Tomás se vuelva a hacer en el siglo XXI, un libro que habla de Dios, la ciencia y las pruebas, y demuestra que la ciencia es capaz de demostrar la existencia de Dios, porque el universo tiene un origen y alguien lo tiene que crear. Entonces, pues aquí pone que los autores son investigadores serios, como todo, dice que en este libro es un panorama riguroso de las nuevas pruebas de la existencia de Dios. Bueno, vamos a ver, yo aquí cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas. Uno puede creer en Dios perfectamente y ser un excelente científico, y puede no creer en Dios del todo y ser un excelente científico. Yo creo que debería existir una coexistencia pacífica. Creo que se hablan de terrenos que en realidad son disjuntos. Es decir, Dios no hace falta a la ciencia para nada, ni molesta a la ciencia para nada. Es decir, evidentemente, la evolución cósmica, que yo les he explicado aquí, no necesita de ningún milagro en ningún momento, no necesita de ninguna aportación externa, pero eso no impide que yo pueda creer o no en Dios. Es decir, yo creo que tiene que existir una coexistencia pacífica, y por lo tanto esos científicos, y lo voy a decir con toda tranquilidad, como los que juegan en la liga contraria, es decir, como Richard Dawkins y otra gente que militan en el ateísmo profundo, que es muy legítimo, para defender que de alguna manera la postura científica es una postura atea, pues en general yo creo que la visión en la ciencia tiene que ser agnóstica, necesariamente, porque es así. Incluso yo no les he hablado, por ejemplo, quien desarrolló mejor la idea del Big Bang fue un clérigo belga que se llamaba Georges Lemaitre, que fue el primero que habló no tanto del Big Bang, pero es la misma idea, del átomo primitivo. Y era clérigo, y era cura, y se murió cura. Y siempre le molestó que le dijeran que la teoría del Big Bang nos llevaba a un origen, a un principio, porque de alguna manera si hay un padre desde la física de la teoría del Big Bang, es Georges Lemaitre. Y él nunca quería que nadie utilizara su condición religiosa para poder decir que estaba defendiendo esa teoría porque tenía un principio, porque de hecho en ese momento coexistía con otra teoría que era la del estado estacionario, que no había principio, que el universo siempre había sido así y había sido eterno, ¿vale? Pues él, que fue un gran impulsor de la teoría del Big Bang, desde luego no quería nunca que nadie le uniese esa condición suya de religiosa con el hecho de que hubiera una creación, bueno, esos son elementos que están en la Biblia, que uno los puede creer como quiera, pero que desde luego no tienen ninguna relevancia científica, independientemente de que uno sea creyente. Bueno, esa sería mi conclusión. Pero bueno, es mi opinión. Evidentemente todas son respetables. Pues muy bien, perdemos el tren, tenemos que ir. Venga, hasta luego.